Muy buenas, ¿qué tal? Este es el primer vídeo de los dos que vamos a hacer sobre el tema del campo de aplicación y composición del sistema de la Seguridad Social, régimen general, regímenes especiales y sistemas especiales. Como digo, vamos a hacer dos vídeos. En este primero vamos a tratar el primer epígrafe, campo de aplicación y composición del sistema de la Seguridad Social, en el que claramente lo vamos a desglosar. Primero vamos a hablar del campo de aplicación y después de la composición del sistema de la Seguridad Social. Y en el segundo vídeo hablaremos de régimen general, ámbito subjetivo de aplicación, inclusiones y exclusiones, regímenes especiales, enumeración y sistemas especiales, enumeración y características generales. Bien, con el estudio de este tema ya vamos a abordar esa legislación básica de la que hablábamos en el epígrafe de la Seguridad Social en la Constitución Española. Vamos a tratar conceptos muy clave como campo de aplicación, encuadramiento. Eso sí, tenemos que tener bastante presente que muchas cosas de las que veamos aquí van a tener su desarrollo posteriormente en los temas específicos, sobre todo los regímenes especiales y los sistemas especiales. Es un tema que va a caer, seguro, que puede caernos en su puesto práctico porque tiene algunas cosas pues bastante jugosas. Así que comenzamos con la explicación, comenzamos con el campo de aplicación. Perdona que te interrumpa, tan solo quería recordarte que este vídeo es un contenido de muestra de la preparación que ofrecemos para administrativos de la Seguridad Social. Si estás interesado en formarte con nosotros, te dejamos aquí abajo en la descripción el enlace a nuestra página web donde podrás encontrar toda la información al respecto. Abajo del todo hay un formulario para que te pongas en contacto con nosotros o si lo deseas también nos puedes escribir directamente a nuestra dirección de correo electrónico hablamos@simplificatusopos.es. Sin más, continuamos con la explicación. Eso sí, vamos a hablar de los dos conceptos, tanto el de campo de aplicación como el de composición del sistema de la Seguridad Social. Campo de aplicación, conjunto de personas que quedan comprendidas en el sistema de la Seguridad Social y van a ser sujetos de derechos y obligaciones, ¿vale? Sistema de la Seguridad Social. Vamos a quedarnos de momento con esto. Ahora, composición de este sistema de la Seguridad Social. Organización en regímenes y sistemas también del nivel contributivo del sistema. El sistema de la Seguridad Social. Esto, que parece un poco redundante, lo que tenemos que tener bien claro es que existe un sistema de la Seguridad Social. Y después hay unos regímenes, que vamos a pensar que son unas categorías. Estos regímenes van a ser un régimen general y distintos regímenes especiales, ¿vale? Que vamos a llamar ahora en nuestra cabeza categorías. Pues dentro de estas categorías se van a dar sistemas especiales, que van a ser unas subcategorías. Todos ellos van a estar dentro del régimen general, a excepción de uno que va a estar dentro de uno de los regímenes especiales. ¿De acuerdo? Recapitulamos. Sistema de la Seguridad Social. Categorías, subcategorías. Las categorías son los regímenes, régimen general y regímenes especiales. Y las subcategorías son los sistemas especiales. Todos ellos menos uno dentro del régimen general y ese otro que queda dentro de uno de los regímenes especiales. Vamos a ir expandiendo nuestro conocimiento. Esto es tan solo una breve introducción. Comenzamos ya con la Ley General de la Seguridad Social, porque estas definiciones están fuera de ella, ¿vale? Son puramente doctrinales. Artículo 2. Principios y fines de la Seguridad Social. Tenemos que saber que las enumeraciones de los principios es una pregunta de tipo test muy fácil de hacer. Las tenemos que tener bien afianzadas, tenemos que incluso tenerlas nosotros ya apuntados por fuera y contraponerlos con futuras enumeraciones que nos vayamos a encontrar. Sí que es cierto que esta Ley General de la Seguridad Social no tiene muchas, pero las hay. Entonces, el sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, ya hablábamos de ello, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad, ¿vale? Esto hay que sabérselo. Yo lo que hacía es que alteraba el orden de estos dos últimos y me quedaba con las siglas UIS, ¿vale? No es la mejor regla mnemotécnica, pero a mí me funcionaba. Tampoco tiene una gran dificultad. Hay que sabérselo, hay que contraponerlo con futuras enumeraciones que veamos. Y continúa diciendo el artículo 2 que el Estado, por medio de la Seguridad Social, va a garantizar a las personas comprendidas en el campo de aplicación de la misma, por cumplir los requisitos de las modalidades contributiva o no contributiva, así como también a los familiares o asimilados que tengan a su cargo, estas personas, la protección adecuada frente a las contingencias como por ejemplo accidente de trabajo, accidente no laboral, enfermedad común, enfermedad profesional,
y en las situaciones de necesidad, como por ejemplo el desempleo, que nos nombraba el artículo 41 de la Constitución española, que se contemplan en la Ley General de la Seguridad Social. Bien, ¿qué nos tenemos que llevar de aquí? Hay una diferencia muy clara entre la modalidad contributiva y la no contributiva. Las pensiones y prestaciones contributivas se conceden según la edad y el tiempo que se ha cotizado, y las no contributivas son a las personas que no han cotizado el tiempo suficiente o que sufren algún tipo de carencia, sobre todo carencia de renta. Son personas que están en una situación económica comprometida, no llegan a esas prestaciones contributivas, no llegan a ese nivel, entonces está ese nivel básico o asistencial, están esas prestaciones no contributivas. Eso es lo que tenemos que tener bien afianzado. El artículo 3 de la Ley General de la Seguridad Social establece la irrenunciabilidad de los derechos de la seguridad social. ¿Qué es esto? Será nulo todo pacto individual o colectivo, es decir, por ejemplo, un contrato de trabajo o un convenio colectivo, por el cual el trabajador renuncia a los derechos que le confiere la Ley General de la Seguridad Social. ¿Qué quiere decir esto? Que ni voluntariamente porque a uno le dé por ahí, ni porque te la intenten liar a través de un contrato o convenio colectivo, vas a poder renunciar o disminuir tus derechos. Tú, por ejemplo, tienes derecho a la incapacidad temporal con unos plazos, pues no puedes renunciar a ese derecho de incapacidad temporal, ni puedes reducir esos plazos máximos. Están estipulados en la Ley General de la Seguridad Social, son tuyos para siempre, no se puede renunciar a ello. Pasamos ahora a estudiar el artículo 7 de esta ley, que ya se mete, propiamente dicho, en el campo de aplicación, extensión del campo de aplicación. ¿Cómo se estructura este artículo? Bien, pues primero vamos a hablar de las prestaciones contributivas, posteriormente de las prestaciones no contributivas, después de los españoles que no residen en España, de los deportistas de alto nivel y finalmente vamos a hablar de una rareza, que son las exclusiones con todo lo que vemos anteriormente, que hay un caso muy particular. Bien, prestaciones contributivas. ¿Quién va a quedar comprendido en el campo de aplicación de la seguridad social con respecto a estas prestaciones? Pues bien, muy atentos porque esto ha sido pregunta de examen. Cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los españoles que residan en España, ojo, españoles que residan en España, no españoles que residan en cualquier territorio, no, en España. Y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que en ambos supuestos ejerzan su actividad en territorio nacional, en España, ¿vale? Ni aunque cumplas todo lo anterior, si no ejerces la actividad en España, no vas a estar en este campo de aplicación. Y estén incluidos en alguno de los apartados siguientes. Esto de que ejerzan su actividad en territorio nacional es súper importante porque va a marcar la diferencia con las prestaciones no contributivas. Aquí ya no se va a mencionar eso de que ejerzan su actividad, ¿vale? ¿Quiénes van a estar incluidos? ¿Qué supuestos? Pues resumidamente, trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia o autónomos, socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, estudiantes y funcionarios. Vamos a desarrollarlos un poquito. Trabajadores por cuenta ajena. ¿Quiénes son estos? Pues los que cumplan las condiciones que establece el artículo 1.1 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. Nos remitimos a él y nos dice: el Estatuto de los Trabajadores va a ser de aplicación a los trabajadores que, y aquí nos van a dar una serie de condiciones, que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario. Es decir, ¿cuáles son las condiciones? Voluntariedad, retribución, ajenidad, tanto en los riegos como en los frutos, y que se encuentre dentro de este ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario. Si se rompe una de estas condiciones, no vamos a hablar ya de un trabajador por cuenta ajena, vamos a hablar de otra figura. Si no es voluntario, pues va a ser casi un modelo de esclavitud. Si no hay ajenidad, si estamos hablando por cuenta propia, pues va a ser un trabajador por cuenta propia o autónomo. Si no está en el ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario, aunque cumpla todo lo anterior, tampoco va a ser un trabajador por cuenta ajena. Quizás podría ser un funcionario. Vamos a imaginarnos un funcionario que está en su oficina, pues tiene su jefe de sección, su subdirector provincial, su director provincial, incluso más arriba hay altos cargos. Muy bien, pero ninguno de estos es empleador o empresario. No cumple estas características. No es un trabajador por cuenta ajena. Se parece mucho, pero no, es un funcionario. ¿De acuerdo? Salimos de
este primer caso. Siguiente caso. Trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de empresas individuales o familiares, eso sí, mayores de 18 años y que reúnan los requisitos que se establecen en la Ley General de la Seguridad Social. Ya hablábamos que el título cuarto regulaba el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos y en su normativa de desarrollo, porque estos autónomos también tienen su propia legislación. Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, que vamos a hablar de ellos un poquito más adelante en el artículo 14, estudiantes y funcionarios, ya sean públicos, civiles y militares, que también vamos a hablar de ellos porque tienen ciertas peculiaridades. Algunos, según la fecha de ingreso, van a quedar encuadrados en un régimen o en otro. Ahora hablamos de ello. Bien, todos estos son el campo de aplicación de la Seguridad Social respecto a las prestaciones contributivas. Vámonos ahora a las prestaciones no contributivas. Recordamos que aquí ya no se va a mencionar el que ejerzan su actividad. Tan solo se va a necesitar que sea un español que reside en territorio español o que sea un extranjero que resida legalmente en territorio español, ¿vale? Entonces, cumpliendo esto, estás comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social a efectos de prestaciones no contributivas. Eso sí, ojo, esto de la residencia realmente tiene una letra pequeña que no vamos a ver ahora, sino que vamos a ver en el tema propio de las prestaciones no contributivas, y es que se van a exigir unos plazos en función de la prestación no contributiva de la que estemos hablando. Además, estos plazos van a poder ser interrumpidos de una forma u otra, según cada caso, pero bueno, ahora mismo nos quedamos que españoles o extranjeros que residan en España van a formar parte de este campo de aplicación respecto a las prestaciones no contributivas. Siguiente caso del que nos habla el artículo 7. Los españoles que no residen en España. Aquí dejamos bien claro que hay que residir en España, ya seas español, ya seas extranjero, lo ponemos por aquí, lo ponemos por allá, en España. Pero ahora, fuera de España, viviendo en el extranjero, ¿cómo también podemos quedar incluidos dentro del campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social? Pues bien, en los siguientes casos. Trabajadores españoles trasladados por su empresa fuera del territorio nacional. Muy sencillo, tú eres un trabajador, estás en tu empresa en España, pero te destinan fuera. Bueno, pues entonces en ese caso estamos hablando de un trabajador español trasladado por su empresa fuera del territorio nacional. Españoles no residentes en territorio nacional que ostentan la condición de funcionarios, ojo con esto, porque lo vamos a contraponer con el siguiente punto, empleados de organizaciones internacionales intergubernamentales, como por ejemplo la OTAN o la ONU. Decíamos aquí funcionarios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque ahora hablamos de personal español contratado al servicio de la administración española en el extranjero, de por ejemplo una embajada, ¿vale? Vamos a diferenciar contratado, funcionarios, nos podrían liar, también sería muy fácil en una pregunta tipo test que jugasen con esto. Y por último, españoles no residentes en territorio nacional que no ejercen empleo alguno, ¿vale? Van a ser españoles que por las circunstancias sociales y económicas están en una situación muy comprometida, no tienen derecho a acceder a otro sistema de protección social y se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y los retornados a España, ¿vale? Estos serían esas excepciones, porque la norma general vamos a ver que es en España, primera excepción, y ahora siguiente excepción, los deportistas de alto nivel. Para facilitar la plena integración social y profesional, el gobierno puede también incluirlos en el sistema de la Seguridad Social. Esto ya se ha realizado a través de ¿qué? Del convenio especial. Tan solo vamos a quedarnos ahora mismo con este concepto, porque lo vamos a desarrollar en su tema específico, ¿vale? Los deportistas de alto nivel también se van a incluir en este sistema de la Seguridad Social. Y con estos 4 apartados vemos los que se van a incluir en el campo de aplicación. Pero ahora vamos a ver una posibilidad de exclusión. Y vamos a ver un caso particular porque esto se ha dado tan solo en una ocasión. Bien, esto que es un poquito enrevesado, tenemos que saber que el gobierno, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, abreviado Ministerio de la Seguridad Social, oídos las organizaciones sindicales más representativas o el colegio oficial competente, ¿vale? Dependiendo del caso del colectivo del que estemos hablando, podrá, a instancia de los interesados, de ese colectivo previamente dicho, excluir del campo de aplicación del régimen de la Seguridad Social correspondiente a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, tan solo por cuenta ajena,
en atención a su jornada o retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida, ¿vale? Actividades marginales son casos muy excepcionales. Esto tan solo se ha llevado a cabo en una ocasión, como digo, y es en algunos trabajadores dedicados a la cría caballar en España, ¿vale? Sería una pregunta tipo test bastante enrevesada. ¿En qué caso se excluyó del sistema de la seguridad social? Pues fue a los trabajadores dedicados a la cría caballar en España, ¿vale? Con esto cerramos el artículo 7, puntualizando de nuevo que lo más importante sería tener bien claro estos requisitos, ¿vale? Quizás estas notas características del trabajo por cuenta ajena no sea muy preguntable, pero sí que es básico tenerlo afianzado porque son conceptos claves realmente. Pero estos requisitos, ¿vale? Que no nos líen, que hay que estar residiendo en España, que hay que ejercer actividad si queremos hacer las prestaciones contributivas, que no nos exigen eso si hablamos de prestaciones no contributivas, eso nos lo tenemos que llevar desde ya. Y pasamos al artículo 8, que tampoco es, la verdad, muy preguntable, pero lo tenemos que ver. Tenemos que saber que las personas que están comprendidas en el campo de aplicación del sistema de la seguridad social, por el ejercicio de una actividad, no van a poder quedar obligatoriamente incluidos en otros regímenes distintos. O sea, o estás en un sitio o estás en otro. Esto tenía más sentido antes, pero a día de hoy tan solo existe el sistema de la seguridad social. Antes coexistían otros sistemas de protección y es cuando tenía pues una mayor coherencia. Pero bueno, tenemos que saber eso, que por una actividad tenemos que estar en un régimen, no en varios. Con esto terminamos la primera parte del primer epígrafe, campo de aplicación, y nos metemos a ver la composición del sistema de la seguridad social. Vamos a recordar la definición que dábamos de este concepto al principio del vídeo. Decíamos que la composición del sistema de la seguridad social era la organización en regímenes y sistemas también del nivel contributivo del sistema de la seguridad social. Y entonces pues recordábamos sistema de la seguridad social, categorías que eran los regímenes y luego subcategorías que eran los sistemas especiales. Bien. Esto un poco en cristiano, con nuestras palabras, pero ahora vámonos a la ley. Estructura del sistema de la seguridad social, artículos 9 a 11. El sistema de la seguridad social viene integrado por los siguientes regímenes. El régimen general y los regímenes especiales, ¿vale? Muy expansivo. Aquí tan solo te dice los regímenes especiales. Ahora vamos a empezar luego a enumerarlos. Tenemos que saber que lo más habitual, en la mayoría de casos, es que los trabajadores por cuenta ajena vayan al régimen general. Pero no va a ser así en todo caso, sino que va a depender de la naturaleza de su actividad. Es decir, no por cumplir todos los requisitos que veíamos del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 1.1, ya sí o sí vamos a ir al régimen general, sino que luego va a depender de la naturaleza de la actividad, porque podríamos ir a un régimen especial, que ya te adelanto, que por ejemplo podríamos ir al régimen especial de la minería del carbón o al régimen especial de los trabajadores del mar, en función de nuestra profesión. Tenemos que saber también que no existe el derecho de opción, o sea, tú no eres quien para decidir si vas a uno o vas a otro. Está en función de si tú eres un trabajador por cuenta ajena o un trabajador por cuenta propia y de la naturaleza de la actividad. Eso sí, hay un caso muy particular que vamos a ver en el artículo 14 donde sí se permite el derecho de opción. Y luego, como decíamos, existen sistemas especiales que son las subcategorías dentro de las categorías, tanto dentro del régimen general, la mayoría de ellas menos una, como de los regímenes especiales, tan solo un sistema especial dentro de un régimen especial. ¿De cuál? Ya lo podemos decir, ya nos vamos expandiendo. Dentro del régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Ahí sí que hay un sistema especial que presenta ciertas peculiaridades respecto de su correspondiente régimen. O sea, si ya los regímenes especiales establecen peculiaridades, pues los sistemas especiales son las peculiaridades de las peculiaridades. Así funciona la seguridad social, así funciona este sistema. Bien. Regímenes especiales. ¿Cuándo se van a dar? ¿Cuándo nos lo vamos a encontrar? En aquellas actividades profesionales que por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o la índole de sus procesos productivos, se hace preciso el establecimiento de ese régimen especial para la adecuada aplicación de los beneficios de la seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Hay ciertas profesiones que por sus características, pues tienen que tener un tratamiento distinto
para que sus trabajadores se puedan beneficiar de todo lo que ofrece la seguridad social. Como por ejemplo, los trabajadores del mar, los marinos mercantes que tienen que navegar, que tienen que faenar, que pasan meses fuera de casa con el desgaste físico y mental que ello conlleva. Pues eso, al fin y al cabo, digamos que se premia de alguna forma, como por ejemplo con unos coeficientes reductores de la edad de jubilación que permiten que te jubiles antes. Pues eso es la esencia que tienen los regímenes especiales, regular esas profesiones que no son las habituales, que tienen pues unas características sobre todo de riesgo, de penosidad, de dureza, que las distinguen de la de los comunes, ¿vale? Del régimen general, donde está la mayoría de la población. Ese es el sentido que tiene. Luego, los sistemas especiales, hablábamos que era para regular ciertas peculiaridades. ¿Sobre qué materias? Pues sobre encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación. El encuadramiento, que va a decir quién va a quedar incluido o no. La afiliación, que es pues cómo te inscribes en el sistema y por analogía las altas y las bajas. Y luego pues la forma en la que se cotiza o se recauda. Esos sistemas especiales pues van a regular esas peculiaridades, ¿vale? Ya sea dentro del régimen general o de los regímenes especiales, en concreto del régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Luego lo vamos a decir, pero ya lo vamos a adelantar, que hay unos casos en los que se sobrepasan estas materias y se meten también en acción protectora, ¿vale? Pese a que no lo estipule así el artículo 11 de la Ley General de la Seguridad Social. Debería quedarse aquí, pero hay 3 sistemas, que como digo, los vamos a ver después, vamos poco a poco, se sobrepasan y se meten en la acción protectora, ¿vale? Ya hemos profundizado un poquito más, ya tenemos claro esto. Vamos a hablar de unas peculiaridades que hay en los artículos 12 a 14. Bien, esto la verdad es que sobre todo este artículo 12 es bastante susceptible de preguntas de supuesto práctico, así que le vamos a dar unas cuantas vueltas y tenemos que tener 1000 ojos. Disposiciones aplicables a determinados colectivos: familiares, trabajadores con discapacidad y socios trabajadores y socios de trabajo de cooperativas de trabajo asociados, ¿vale? Estos son los 3 artículos que vamos a ver, vamos uno por uno. Artículo 12, ¿qué nos dice aquí? Vamos a hablar de los familiares hasta el 2º grado, del empresario persona física, del autónomo, ¿vale? Existen los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia. Y ello, junto con la naturaleza de nuestra actividad, va a determinar a qué régimen nos incluimos, en qué régimen nos encuadra. Bien, pues tenemos que saber que en el ámbito de un empresario o persona física no va a tener la consideración de trabajador por cuenta ajena, es decir, va a tener la consideración de trabajador por cuenta propia, salvo prueba en contrario, estos sujetos: el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado inclusive, y también en caso de adopción, que cumplan las siguientes condiciones. Vamos a pararnos aquí. El cónyuge, persona con la que estás unido por un vínculo matrimonial. Descendientes, ascendientes y demás parientes. Es decir, por ejemplo, podría ser hermano. Por consanguinidad o afinidad. ¿Qué es la consanguinidad? La consanguinidad son los parientes propios de uno mismo y la afinidad son los parientes de nuestro cónyuge. Hasta el 2º grado inclusive. ¿Cómo funciona esto de los grados? Pues bien, los grados tenemos que tirar líneas para arriba o para abajo. Es decir, si tiramos una línea para arriba, nuestro padre, 1er grado, nuestro abuelo, 2º grado. Si tiramos líneas para abajo, nuestro hijo, 1er grado, nuestro nieto, 2º grado. Eso es lo sencillo. Ahora vamos a ver, si queremos ver nuestro hermano qué grado es, pues tenemos que buscar el tronco común. ¿Quién es el tronco común de nuestro hermano? Pues nuestro padre o nuestra madre. Tiramos un grado para arriba y luego tenemos un grado para abajo a nuestro hermano, 2º grado, estaría incluido. Nuestro primo, pues vamos a buscar el tronco común a nuestro padre, a nuestro abuelo, a nuestro tío o nuestra tía y luego a nuestro primo. Entonces sería 4º grado, estaría fuera de aquí. Nuestro tío sería 3º, ¿vale? Esto es un poco, es muy sencillo, la dinámica de cómo funcionan los grados. Y por afinidad, pues por la rama de la familia de nuestro cónyuge. Es decir,
Por ejemplo, nuestro suegro es primer grado de afinidad, porque es el padre de nuestro cónyuge. Nuestro cuñado, pues es segundo grado, porque es el hermano de nuestro cónyuge. Tiramos una línea para arriba y vamos a nuestro suegro, tiramos una línea para abajo, llegamos a nuestro cuñado, ¿vale? ¿Por qué insisto tanto en esto? Pues porque ya te podrás dar cuenta de que es que dan muchísimo juego en una pregunta de supuesto práctico que nos empiezan a hablar aquí de diferentes parentescos. Entonces, recapitulando, porque he hecho un paréntesis muy grande, no van a tener la consideración de trabajadores por cuenta ajena, sino que van a tener la consideración de trabajadores por cuenta propia, salvo prueba en contrario, estos sujetos que cumplan las siguientes condiciones. Que estén ocupados en su centro de trabajo, que convivan en su hogar y que estén a su cargo, del autónomo. Es decir, con carácter general, los familiares del empresario que reúnan estas condiciones no se van a encuadrar en principio, ahora voy a decir por qué, en el régimen general. ¿Por qué en principio? Porque hemos dicho antes que ser trabajador por cuenta ajena no es sinónimo absoluto de estar encuadrado en el régimen general. Hay distintos regímenes especiales que también aceptan a trabajadores por cuenta ajena, como por ejemplo el régimen especial de los trabajadores del mar o el régimen especial de la minería del carbón. Lo que pasa es que, bueno, para entenderlo mejor, pues vamos a pensar que si se cumplen estos requisitos, pues no vamos al régimen general, sino que vamos al régimen de autónomos, ¿vale? Es lo más fácil de entender ahora mismo, pero aclarando que trabajador por cuenta ajena no es sinónimo de régimen general. Es bastante probable, pero hay ciertas actividades que se saldrían fuera y que también darían juego en un supuesto práctico. Porque, por ejemplo, pues si nos dicen un minero, es muy fácil determinar que es de ese régimen especial, pero es que luego hay profesiones que, si no estamos familiarizados, nos pueden sonar a chino, como por ejemplo un vagonero o un artillero, que también están en el campo de aplicación de este régimen especial, ¿vale? Y no se aplica a las sociedades, sino que tenemos que saber que va a ser empresario o persona física, autónomo. Esto como norma general, pero aquí hay una excepción. ¿Qué excepción hay? Los hijos. Los hijos van a poder contratar como trabajadores por cuenta ajena y en principio irían al régimen general, pensando que estamos hablando de un bar, a los hijos menores de 30 años aunque convivan con ellos. Entonces se rompería, o sea, se cumplirían estas condiciones, pero como no alcanza la edad de 30 años, pues se permite que se consideren trabajadores por cuenta ajena, van al régimen general. Eso sí, no van a estar cubiertos por el desempleo, ¿de acuerdo? Tienen esa particularidad. Se acepta que sea un trabajador por cuenta ajena, no eres un trabajador por cuenta propia, como eres en estos casos, pero no vas a estar cubierto para el desempleo. Una, digamos, excepción dentro de este primer párrafo, que aun siendo mayor de 30 años, ¿vale? Porque aquí hablamos de menores de 30 años, aun siendo mayor de 30 años, si se tienen especiales dificultades para su inserción laboral, también se pueden considerar trabajadores por cuenta ajena, con el mismo tratamiento, es decir, tampoco van a estar cubiertos por desempleo. ¿Qué significan especiales dificultades para su inserción laboral? Pues estos supuestos, ¿vale? Diferentes discapacidades. Vamos a analizarlas. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con lo mental, ¿vale? Vamos a quedarnos con ese concepto, ¿vale? Aunque quizás no sea el más preciso, porque esto es muy complejo, pero parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con algo mental, entre comillas, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, ¿vale? En este caso, se puede considerar trabajador por cuenta ajena. Siguiente supuesto. Persona con discapacidad física o sensorial. Física, por ejemplo, pues que falte una extremidad. Sensorial, discapacidad auditiva. Con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% e inferior al 65%. ¿Vale? Tiene que estar en esa horquilla siempre que causen alta por primera vez en el sistema de la Seguridad Social. ¿Por qué? ¿Por qué se exige esto? Porque si no se da este caso de que sea la primera vez que se da de alta, entonces van a exigir para esta discapacidad física o sensorial el 65%. Recapitulamos. 33% para discapacidad
para parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual. Y si se tiene una discapacidad física o sensorial, va a depender si es la primera vez que se da de alta en el sistema o no. Si es la primera vez, va a bastar con que sea el 33% y no supere el 65%. Y si no, pues nos van a exigir un 65% si ya ha sido dado de alta anteriormente. Recapitulamos todo de nuevo. Norma general. Hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, adopción, cónyuge que cumpla estas condiciones, no se considera trabajador por cuenta ajena. Es trabajador por cuenta propia. Y como norma general no va a quedar encuadrado en el régimen general. Se va a ir al régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Hay una excepción, los hijos. Menores de 30 años, se acepta, vale, trabajadores por cuenta ajena. ¿Que eres mayor de 30 años? Pues si tienes especiales dificultades para su inserción laboral, también. ¿Cuáles son las dificultades especiales? Estas que acabamos de mencionar, ¿vale? Ponemos aquí una aclaración con un lenguaje más llano y con un breve ejemplo para terminar de interiorizarlo, porque esto puede ser preguntado en un supuesto práctico con mucha facilidad y además se puede dar una trampa, y es que nosotros pues ya estamos muy advertidos de esto de los 30 años, este límite, y nos hablan de que es un hermano menor de 30 años que convive con ellos tal, y nosotros hemos dicho, vale, es justo la excepción. No, tan solo para hijos, ¿vale? Esto es cómo hay que estudiar esto con 1000 ojos y sabiendo que la excepción tan solo es para los hijos. Venga, vamos con este lenguaje más llano. El pariente hasta segundo grado que convive con el empresario, esté a su cargo y trabaje en el negocio familiar, no puede considerarse trabajador por cuenta ajena, va a ser trabajador por cuenta propia. Es necesario probar que se dan todas las condiciones mencionadas en el artículo 7.1a para calificarlo de dicha forma, ¿vale? Porque decíamos aquí lo de salvo prueba en contrario. Eso sí, no ocurre así con los hijos menores de 30 o mayores con especiales dificultades, que pueden considerarse trabajadores por cuenta ajena. Eso sí, si la protección por desempleo, en ambos casos. Ejemplo. Manuel tiene un establecimiento de hostelería, vamos a imaginar un bar. Su mujer Antonia colabora en el establecimiento. Aquí, cuando hablamos del matrimonio, el Código Civil nos menciona un poquito la presunción de convivencia que existe entre cónyuges. Entonces, no hace falta que nos dicen más datos. Si es su mujer, se va a considerar trabajadora por cuenta propia, se va a ir al régimen especial de trabajadores por cuenta propia autónomos. Entonces, su mujer Antonia colabora en el establecimiento, por lo que se le considera trabajadora por cuenta propia y le corresponde ir al régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, salvo que se pruebe que en la relación existen los elementos de laboralidad, ¿de acuerdo? Lo que decíamos aquí, salvo prueba en contrario. Por otro lado, Víctor, hijo de Manuel, de 28 años, también colabora en el bar. En este caso se le puede contratar como trabajador por cuenta ajena sin necesidad de probar los elementos de laboralidad. ¿Por qué? Porque es esta excepción, este primer caso, ¿de acuerdo? Entonces, estamos advertidos ya, le hemos dado unas cuantas vueltas a este artículo 12, lo hemos desmenuzado. Podemos relajarnos un poquito e ir al 13, que es mucho más sencillo. Antes de adentrarnos en el 14, que sin ser tanto como el 12, pues también tiene un poquito de chicha. 13. Trabajadores con discapacidad empleados en centros especiales de empleo. Esto es pues para favorecer la laboralidad de las personas con discapacidad y lo que se deja aquí bien claro es que estos trabajadores quedarán incluidos como trabajadores por cuenta ajena, se van a considerar trabajadores por cuenta ajena en el régimen de la Seguridad Social que corresponda a su actividad. En principio, régimen general porque es lo más probable, pero podría ser, según su actividad, un régimen especial, ¿de acuerdo? Esa es la mentalidad que tenemos que ir cogiendo ya. Tipo de trabajador por cuenta propia o por cuenta propia autónomo o por cuenta ajena, pero luego no olvidemos el tipo de actividad y la suma de ello va a dar el régimen en el que se encuadra. Y vamos con el artículo 14 para cerrar el epígrafe, para cerrar el vídeo. Tenemos que saber que hablábamos antes de que no existía un derecho de opción de quedar encuadrado en un régimen u otro, pero hablábamos de que hay una excepción. Pues vamos a ver justamente ahora esta excepción. Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, en estos casos, esta cooperativa va a poder optar en sus estatutos, lo tiene que dejar por escrito, por una de las siguientes modalidades.
Eso sí, una vez que quede estipulado, tan solo se va a poder modificar en los supuestos y condiciones que el gobierno establezca, ¿vale? Derecho de opción, lo tiene que dejar por escrito en sus estatutos y puede optar por 2 modalidades. Primera modalidad, asimilados a trabajadores por cuenta ajena. ¿Qué es esto de asimilados? Pues es algo parecido a un trabajador por cuenta ajena, pero que tiene ciertas especialidades. Lo desarrollaremos también. Estas cooperativas van a quedar en el régimen general o en alguno de los regímenes especiales según su actividad, ¿vale? Por lo que hemos dicho, que no siempre se va al régimen general. Y la otra opción que tienen, la otra opción por la que pueden optar es que se les considere trabajadores autónomos en el régimen especial correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, o como asimilados a trabajadores por cuenta ajena o como trabajadores autónomos en el régimen especial correspondiente. Esto tan solo para este primer caso del artículo 14. Para los otros dos ya no será este derecho de opción, o sea, es una excepción muy concreta. Si hablamos de socios trabajadores de cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, ¿vale? De este tipo de cooperativa, entonces sí o sí va a ser un asimilado a trabajador por cuenta ajena. Ya no va a poder ser un trabajador autónomo en el régimen especial correspondiente, aunque lo digan sus estatutos. No. Y tampoco en las demás sociedades cooperativas, los socios de trabajo, ¿vale? Aquí hablamos de socios trabajadores, pues en los socios de trabajo que se estipulen en unas sociedades cooperativas que tienen una regulación específica, sería irnos bastante porque están reguladas en otra ley, no en la Ley General de la Seguridad Social, también van a ser asimilados a trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Meternos en estas sociedades cooperativas tan específicas no procede, ¿vale? Puedes ver el artículo al que se refiere en este artículo 14, pero es irnos bastante. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Que en ninguno de estos casos, ya sea porque sí o sí eres asimilado a trabajador por cuenta ajena, o ya sea que hayas optado por una cosa o la otra, en este primer supuesto, van a estar excluidos de la protección del FOGASA. ¿Qué es esto del FOGASA? El FOGASA son las siglas del Fondo de Garantía Salarial. Todos los empresarios tienen la obligación de cotizar a este Fondo de Garantía Salarial, que tiene un objetivo, que es prestar unas garantías, unas protecciones a los trabajadores frente a casos de insolvencia empresarial, como por ejemplo, pues ante impagos de los salarios o de las pagas extraordinarias o de las indemnizaciones de los despidos improcedentes o de los despidos por causas objetivas. En estos casos, en los que las empresas están atravesando una situación económica crítica y no pueden hacer frente a esos pagos, pues el FOGASA, que se constituye con las aportaciones de todos los empresarios que tienen que hacerlo de manera obligatoria, pues sus trabajadores quedan cubiertos. Pues en estos casos, los socios trabajadores y los socios de trabajo, ¿vale? No, van a quedar excluidos de esta protección. Con esto terminamos este epígrafe, terminamos este vídeo. Espero que te haya sido útil, muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.